El presidente Bashar al-Assad comparte con los ciudadanos la celebración del aniversario del nacimiento del profeta Mahoma. El Ministerio del Interior permite a todas las fuerzas sirias de la oposición que quieren entablar diálogo nacional que entren al país a pesar de los documentos que obran en su poder. Jaffrey llama a los interesados en resolver la crisis en Siria pacíficamente e interactuar de manera positiva con el programa político. Rusia. El despliegue de misiles Patriot en Turquía, que podrían agravar la tensión en la región, incrementará los enfrentamientos y el envío de tropas de paz a Siria, que es prematuro. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional. El presidente de la República, Bashar al-Assad, participó con las masas del pueblo sirio en la ceremonia religiosa efectuada este jueves en la mezquita Al-Afran, en la capital de Damasco, con motivo del aniversario del nacimiento del profeta Mahoma. Durante la ceremonia, el ministro de Asuntos Religiosos, Awqaf, Mohammed Abdul-Sattar al-Sayed, pronunció una alocución en la que explicó los sublimes significados del aniversario del nacimiento del profeta, aclarando así de que el profeta recurrió a la razón y a la argumentación y no a la destrucción, así como tuvo fe en la libertad de las creencias y que siempre dialogó con aquellos que se discrepaban de él. La ceremonia ha sido concluida con oraciones que suplicaron a Dios que proteja a Siria y que unifique a su pueblo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Basándose en el programa político para resolver la crisis en Siria y en el informe del gobierno para la ejecución de este programa, especialmente en lo relacionado con el octavo párrafo que estipula otorgar garantías a todas las fuerzas políticas de la oposición para entrar al país y permanecer y salir libremente con el fin de participar en el diálogo nacional y en coordinar con el Ministerio de la Reconciliación Nacional y del Comité Ministerial sobre el Diálogo Nacional, indicó el Ministerio del Interior de que permite a todas las fuerzas de la oposición siria en el extranjero que deseen participar en el diálogo nacional para entrar en la República Árabe Siria a través del Aeropuerto Internacional de Damasco y de los demás puntos fronterizos. En un comunicado emitido, el Ministerio afirmó de que les proporcionará todas las facilidades y solucionar sus situaciones en el centro fronterizo, suministrándoles la documentación sellada y firmada por el jefe de centro fronterizo. El Ministerio del Interior también llamó a todos los ciudadanos sirios que han salido del país debido a los acontecimientos, ya sean de manera legal o no, a regresar a la patria, agregando así de que le brindará todas las facilidades y las garantías necesarias, donde también la situación de los ciudadanos que no cuenten con documentos en la frontera serán solucionada de manera automática e inmediata. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar Jaffrey, pidió al Consejo de Seguridad Internacional que aprobara la solicitud del Estado de Palestina para obtener la plena membresía de las Naciones Unidas, como ofrecer garantías para la devolución de todos los derechos legítimos palestinos, incluyendo así el derecho de los refugiados palestinos a retornar a su patria palestina, a ofrecerles una compensación justa a sus pérdidas conforme a lo dispuesto en la Resolución Internacional número 194, aprobado en el año 1948. Al pronunciar la declaración de Siria ante la sección pública del Consejo de Seguridad celebrada para debatir la situación en el Oriente Medio, Jaffrey acogió bien la presencia en la sección de Riyad Malki, ministro de Exteriores de Estado de Palestina, que obtuvo muy tarde un escaño de Estado observador no miembro de las Naciones Unidas, 65 años después
de la aprobación de la resolución número 181 sobre la situación de Siria. El delegado de Siria en la ONU dijo de que no va a responder a las falsas acusaciones y alegaciones promovidas por algunas delegaciones en contra de Siria durante la sesión, señalando de que Damasco cuenta con mucho que decir para refutar esas acusaciones mencionadas por delegaciones de países que no han ahorrado esfuerzo ninguno para escalar la crisis de Siria a través de su apoyo financiero, militar y logístico al terrorismo y en su promoción al extremismo y al sabotaje en Siria, así como sus intentos de frustrar cualquier solución pacífica a esta crisis, destacando en el ámbito a determinados países como Arabia Saudita, Qatar y Turquía. Jafari subrayó de que el gobierno sirio planteó recientemente un programa político global para la solución de esta crisis en Siria a nivel nacional y mediante el diálogo entre los propios sirios. En este sentido, el diplomático sirio hizo un llamamiento a todos los que alegan tener intereses en una solución pacífica a la crisis siria a que interactúen de manera positiva con el programa político encaminado a resolver la crisis y presentar ideas constructivas para apoyar su aplicación en lugar de incitar a rechazar las soluciones políticas y el diálogo y luego lamentar falsamente la falta de avances en los esfuerzos para resolver la crisis pacíficamente. Por último, el delegado sirio precisó de que esperaba de que las declaraciones de los delegados de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña fueran equilibradas y que apoyaran el diálogo nacional para resolver la crisis en Siria política y pacíficamente entre los propios sirios, en lugar de atizar a una parte de la oposición siria en contra de su propia patria y los intereses de su propio pueblo e impulsar hacia más sabotaje y terrorismo en el país. Por su parte, Estados Unidos utilizó la sección del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Oriente Medio para renovar su postura hostil a los derechos legítimos de los palestinos y su parcialidad a favor de las autoridades de la ocupación israelí. La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, reiteró la negativa de su país a conceder al Estado de Palestina una membresía permanente en las Naciones Unidas. También dijo de que el uso de la expresión Estado de Palestina en el Consejo de Seguridad no significa el reconocimiento de que es un Estado. El presidente ruso Vladimir Putin reiteró hoy de que Rusia defenderá el papel central de las Naciones Unidas en Oriente Medio. Durante la ceremonia de recibir las credenciales de 19 nuevos embajadores en Moscú, Putin afirmó de que Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, reconoce plenamente su responsabilidad de mantener la seguridad en el mundo y buscar cooperar con sus socios y con el fin de resolver los problemas comunes, agregando así de que su país exige de manera constante la promoción de los ambientes de la apertura de un ámbito internacional de resolver los problemas existentes a través de los medios políticos y diplomáticos y sobre la base del gran respeto a la soberanía e integridad territorial de los estados. En este sentido, el mandatario ruso destacó de que la posición de Rusia es muy urgente a la luz de los crecientes desafíos y amenazas en las relaciones internacionales y dijo de que basta mirar a lo que está sucediendo en el Medio Oriente y el continente africano, donde las continúa de la crisis en Siria desde hace casi 2 años, haciendo alusión a los acontecimientos de Libia, que fueron también acompañados por la proliferación de las armas sin control, lo cual contribuyó a la agravación de la situación en Mali también y a las tragedias consecuencias de estos acontecimientos que dieron lugar a la ocurrencia del acto terrorista en Argelia y que cobró la vida de ciudadanos seguros, incluidos nacionales y extranjeros. El vicecanciller ruso, Gennady Gatilov, afirmó de que el despliegue de baterías Patriot en las fronteras turco-sirias constituye una medida que agudizará el enfrentamiento y la tensión en la región.
El político ruso consideró de que es temprano hablar del envío de observadores internacionales a Siria, ya que la situación actual no permite de que se envíe observadores internacionales o fuerzas del mantenimiento de paz a Siria, señalando de que el envío de fuerzas de mantenimiento de paz requiere de consenso de todas las partes, que incluyen al gobierno y a la oposición, a fin de crear condiciones que garanticen la estabilidad de la situación. Una fuente militar informó que una unidad militar de nuestras fuerzas valientes armadas se enfrentaron con un grupo terrorista armado que atacó a la población civil en la aldea de Yalmá, en la carretera de Hama, y que logró eliminar a un gran número de estos terroristas y desactivar sus artefactos explosivos improvisados sembrados por los terroristas en la entrada de esta aldea. Igualmente, una unidad del ejército hizo frente a un grupo terrorista que intentó asaltar a uno de los puntos militares al norte de la ciudad de Hasaka. Según una fuente militar, el choque terminó con la muerte de varios terroristas y con la lesión de otros, además de la destrucción de varias camionetas equipadas con ametralladoras pesadas. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas se enfrentaron con un grupo terrorista en las localidades de Adin y de Heifu, en la provincia de Damasco Campo, donde liquidaron a varios terroristas y decomisaron a sus armas. Una fuente militar informó de que los choques resultaron con la destrucción de un vehículo artillado con una ametralladora, además de un microbús con los terroristas que iban a bordo. La fuente agregó de que varios terroristas fueron eliminados en el vivero situado a 2 kilómetros al sureste de la localidad de Deir Atih, en el norte de Damasco. También en Alepo, el ejército dejó entre muertos y lesionados a los integrantes de un grupo terrorista que intentaban infiltrarse en el municipio de Amerij. Y de igual modo también una unidad de nuestras Fuerzas Armadas llevó a cabo una operación contra un gran grupo de concentraciones de terroristas en el barrio de Al-Shed Saad, dejando a los malhechores entre muertos y heridos. El comisario general de la Información de la Policía Española, Enrique Barón, reveló que un número de quienes describió como yihadista que luchan bajo la bandera de Al-Qaeda, abandonaron España para luchar junto a los grupos terroristas armados en Siria y en Mali, sin descartar así de que la dirección del terrorismo cambie hacia su país o que amenace a Rusia y a China, lo cual refleja la amplia actividad terrorista de los grupos que implementan agendas de países occidentales y regionales y árabes bajo el pretexto del yihad o la guerra santa. Barón dijo en declaraciones citadas por el diario español La Razón de que estos yihadistas reciben entrenamiento militar sobre el uso de armas y de explosivos y participan también en combates directos al unirse al grupo terrorista Frente al-Nusra, filial de la red de Al-Qaeda en Siria, donde son reclutados nuevos elementos para convertirse en suicidas a través del seguimiento de un curso de formación de 15 días y luego se funcionan los nuevos terroristas en las filas de las que llamó como facciones yihadistas que luchan contra el gobierno sirio. Barón hizo referencia y alusión a los informes que hablan de la muerte de al menos 30 terroristas que salieron de España durante los enfrentamientos en Siria. Pasamos para Irak, donde 3 personas perdieron la vida, entre ellas 2 policías, mientras otras 5 resultaron gravemente heridas en ataques terroristas. Una fuente policial explicó de que un policía murió y que otros 4 resultaron heridos con la explosión de una bomba que fue colocada en un camión en un punto de control policial al sur de Tikrit. Asimismo, también un ciudadano murió y su madre resultó herida por la explosión de un cinturón explosivo que se encontraba en su posesión al sur de Tikrit, donde por otro lado un artefacto explosivo colocado en el lado de la carretera se detonó contra una patrulla de la policía en pleno centro de Samarra, causando considerables daños materiales. Aquí damos por finalizado este noticiero. Que pase muy buenas noches.